¿Cómo están? Nos venimos viendo semanalmente en Zooms con los distintos grupos y como les venimos diciendo, la prioridad en lo que resta de la cursada va a ser el trabajo práctico que ya vienen realizando. Así que solo esto es un acercamiento a directores teóricos que escriben, y esto es algo que resaltamos y que nos interesa, que escriben desde su propia práctica artística. A su vez, queremos que a cada uno de ellos los internalicen, los comprendan, los piensen como parte de un contexto, es decir, vienen a proponer en una determinada situación concreta en la cual sus metodologías, sus aportes funcionan y no es que esto pueda extenderse o traspolarse a cualquier otra situación. Por otra parte, también es importante que los entiendan desde un marco teórico, es decir, ¿desde dónde vienen a hablar estos directores? ¿Desde dónde proponen? No hay duda que toda situación metodológica, y en este caso de actuación, conlleva una ideología, conlleva un posicionamiento, desde dónde se piensan estos directores. Es por eso que leerlos de esta forma nos hace comprender por qué ciertas metodologías son funcionales a un sistema y no tanto a otro, ¿no? Por ejemplo, sabemos que Stanislavski produce dentro del naturalismo o el realismo psicológico y que sus textos, por ejemplo, o que trabajaba con los textos de Chekhov, ¿no? Entonces ahí se armaba o se generaba una unidad. Algunas cuestiones de los directores que elegimos para que conozcan y que tienen que ver con herramientas que pueden facilitarle de acuerdo a los trabajos que vayan incorporando o necesitando a lo largo de la cursada y también en adelante. Stanislavski, que es uno de los primeros que sistematiza, ¿no? Que genera una metodología para estudio de la actuación, que hasta ese momento era muy intuitiva y no más que eso, y que si bien tiene el límite del naturalismo, digamos, la esencia de su trabajo puede ser compatible con una actuación realista y funciona en esa lógica. Por lo cual hay que leer, siempre contextualizar, ¿no? Entender el momento en el que se produce la aparición de Stanislavski es realmente muy importante a nivel de la actuación y del arte, pero después no es que soluciona todos los problemas porque sus técnicas y su mirada tiene una clara connotación realista, ¿no? El naturalismo psicológico, que es algo donde la actuación en términos más contemporáneos pone bastantes reparos. Sin embargo, en líneas generales ahí podríamos hablar mucho porque además hay mucho escrito. Escribió él mucha análisis de los propios talleres, ¿no? Tiene mucha obra Stanislavski, pero podríamos tomar dos momentos que tienen que ver uno con la famosa memoria afectiva o memoria emotiva, ¿no? Donde el actor se conecta no tanto con el texto o a partir del texto con sus propias vivencias y a partir de ahí produce una sensación, un estado interno, ¿no? En relación con eso que necesita actuar por pedido de ese texto o de esa obra. Y por otro lado, la idea de las acciones físicas, que es cuando se piensa que ya no es solamente la internalización del actor, la introspección del actor, sino la idea de hacer, ¿no? De accionar para que a partir de ahí se genere una movilización de los pensamientos, de las acciones, que va a ir trayéndonos la idea de la emoción, ¿no? Estas acciones que tienen que tener un objetivo, que tienen que tener un móvil, un porqué y un para qué, y que se desarrollan dentro de una acción, una motivación, ¿no? Y se desarrollan dentro, digamos, de una lógica realista. Esto de acuerdo a lo que es la acción física para Stanislavski. Pero bueno, estas dos situaciones y también al metodologizar un poco, al sistematizar un poco la actuación, genera como una serie de pasos que pueden ser interesantes también pensar
para el momento del trabajo con el actor, como es la relajación previa al trabajo actoral, la concentración en el trabajo, la atención puesta en lo que en el otro, en el compañero o en el objeto o en sí mismo, en lo que reclame, digamos, esa escena. Después, bueno, hay otras cuestiones como el como sí o las circunstancias dadas, que tienen más que ver con lo que decíamos de la lógica realista y de la construcción psicológica, que son más criticadas en los ojos contemporáneos, pero que, insisto, conociendo cuál es la estructura del pensamiento, de dónde, contextualizando, ¿no? Y conociendo su ideología de trabajo, puede ser útil tomar algunas de estas herramientas al momento de enfrentarse con la actuación. Con la idea de dirigir a un actor. Después, bueno, Meyerhold, que viene a hablarnos precisamente de la irrupción de lo inverosímil, ¿no? Del inverosímil fílmico, diría Godard, o de la convención consciente, ¿no? Donde precisamente despoja un poco la idea de ilusión que traía Stanislavski y trabaja algo que concretamente en actuación es muy importante, que es la biomecánica, es decir, aplicar conceptos de las ciencias, de la física, de mecánica de ese momento a el entrenamiento actoral, que es entonces minucioso, que es entonces riguroso, muy disciplinado, y que construye, si ven ustedes imágenes van a entender rápidamente cómo es el mecanismo Meyerhold, construye imágenes muy fuertes y muy definidas, semejantes tal vez a la danza, de cuerpos con mucha forma, trabaja precisamente esta relación de la unidad de forma y contenido, que es bien importante cuando tal vez Stanislavski estaba priorizando un poco la transmisión de un contenido, ¿no? Entonces viene a poner conceptos que en el arte son muy importantes, como es el formalismo, la voluntad de forma y también la idea de zonas negras, la idea de dejar que el público complete, ¿no? Con su mirada, con sus pensamientos, algo que es bastante moderno y que ya empezamos a ver en las propuestas de Meyerhold. Después Grotowski, que trabaja básicamente a niveles de la energía. Si alguien va a trabajar sobre esta situación, los cambios, la respiración, la conexión de energías bajas y energías altas, y que viene precisamente a proponer un teatro ya no solamente desde el realismo, sino también desde lo coreográfico, donde los cantos, las formas de decir son importantes, y ahí tenemos un texto de Marinis que es corto y es interesante que sigan para ver la parábola de Grotowski, me refiero, para ver de alguna manera los cambios en la producción de Grotowski, las distintas etapas que lo llevan más a pensar la idea del arte como vehículo de conexión consigo mismo y no tanto del espectáculo, y también las diferencias que va a pautar, a plantear con respecto a Stanislavski desde el punto de vista de las acciones físicas, porque ya no están dentro de un verosímil realista, sino que tienen la expansión, digamos, de a donde los lleve la energía física y también la vocalización. Después hay otros directores que también es importante lean o conozcan y se vayan encontrando en la medida que van teniendo necesidades desde sus trabajos, como es Bertolt Brecht, que viene a plantear precisamente algo que es tan importante en el arte desde hace bastante tiempo, desde hace un tiempo ya, ¿no? Cada vez más firme en lo contemporáneo, que tiene que ver con el distanciamiento, ¿no? La idea de saber que uno está viendo una obra, que una obra es una construcción, es un artificio, no es simplemente una reproducción de la realidad. Godard sería un ejemplo brechtiano en el cine muy temprano, con esos cortes, no solamente las miradas a cámara, sino la irrupción de textos, la idea de que siempre se está viendo una construcción, un artificio, de que no hay una continuidad de escenas, de momentos, ¿no? No hay una idea de reproducir y de venir solamente a contar una historia, sino que hay una cantidad de procedimientos puestos en la construcción de un artificio. Eso es lo que plantea Brecht, además de
del empoderamiento en cierta forma del público, que el público no tiene que ser arrastrado por la emoción de una obra que se le presenta como una realidad que está viendo en ese mismo momento de una manera ilusa, sino que pueda tener conexión con el pensamiento, con la crítica, con la conciencia, ¿no? Como un despertar de la conciencia propia y del pensamiento propio al ver una obra. Después, Antonin Artaud es otro director muy importante en el sentido de que es un poco la base del surrealismo, la aparición del inconsciente en la obra, ¿no? La idea del jeroglífico, aquello que no tiene sentido, que no se puede entender, que condensa sentidos. Es muy interesante para el universo y la forma en que se construye en este momento de la producción más contemporánea. También un director contemporáneo es Peter Brook, ¿no? Que habla de los distintos tipos de teatros en su libro El espacio vacío. Y también podríamos hablar de Strasberg, que en cierta forma es una continuidad de Stanislavski, toma las ideas de Stanislavski aplicadas al cine y bueno, ha dado lugar a lo que es la industria del cine, ¿no? Lee Strasberg está muy ligado a todo el desarrollo de Hollywood y bueno, esta idea de la sensibilidad, esta idea de la construcción del personaje con los rasgos psicológicos y los rasgos físicos, la vemos en casi todas las películas importantes de Hollywood, a las que, como hemos visto, se opone un poco otro tipo de propuestas como la del cine independiente, a la cabeza con Cassavetes, ¿no? Liderados por Cassavetes, que se ríe un poco de esas formas de construcción y que trabaja algo más cercano a lo que es el teatro de los estados, ¿no? Lo que se ha llamado acá en Argentina, en Buenos Aires, sobre todo el teatro de los estados, tan característico de los años 90 con Bartiz, por ejemplo, ¿no? Como director teatral que lleva adelante esos modos. Y bueno, un poco esto es un paso rápido por algunos directores que, como decía, nos interesan en tanto han reflexionado sobre la práctica desde su propia práctica. Eso es una condición muy importante en la actuación y en el arte, que la reflexión venga de quienes producen, porque hay una necesidad de ligazón, ¿no? Que creo que